Ajá. Hola amigos, hubiera querido estar presente y no hacer esta comunicación a la distancia, pero como movieron las fechas del Festival de Mar del Plata, me ha sido imposible poder estar hoy con ustedes allá. Quiero en primer lugar agradecer y felicitar a Ana Laura, a Clara y a Pablo por la iniciativa de hacer este encuentro en homenaje a Alberto, y no quería dejar, aunque sea de esta forma, de sumarme al homenaje a su memoria. Eh, un año antes de la partida de Alberto, me escribió en dos o tres oportunidades preguntándome sobre un tema que él estaba investigando en ese momento y que no sé si llegó a finalmente a terminar en algún documento o por lo menos en parte de un trabajo, de ese trabajo amplio que estaba haciendo sobre la difusión del cine de la India en el mundo. Tal vez María Luisa pueda tener alguna información al respecto. Él me pedía datos sobre la presencia del cine de la India en el Perú. Y es justamente sobre este asunto que voy a dar alguna, digamos, muy breve información, más que nada para, como les dije antes, hacerme presente que con ninguna pretensión de exponer una tesis o hacer una larga exposición que no va a hacer, ¿no? Lo mío va a ser muy breve. Pues bien, en efecto, el cine de la India tuvo en el Perú una presencia que hasta donde yo sé no se ha repetido ni se ha visto antes y después en ningún otro país de la región, es decir, en ningún país de América Latina. Eh, la cosa empezó con algunas películas sueltas, como por ejemplo Madre India y Mendigar y Morir, que a comienzos de los años 60 fueron éxitos muy grandes en la cartelera peruana. Eventualmente se estrenaron luego algunas películas de la India, pero de manera aislada, de manera absolutamente, digamos, discontinua, ¿no? No hubo una presencia permanente como la que se va a producir, como la que vamos a encontrar a lo largo de los años 70, especialmente entre 1973 y 1979. En estos 7 años se estrenaron más o menos 140 películas de la India. Por supuesto, 140 constituye un porcentaje muy pequeño, ¿no?, de la producción de la India, pero absolutamente inusual, inesperado, digamos, relativamente sorprendente en el marco de un país latinoamericano. ¿Qué cosa explicaría esta suerte de explosión de películas de la India durante el periodo que va del 73 al 79 y que después continúa pero disminuye en volumen? A lo largo de los 80 todavía hay salas dedicadas a proyectar películas de la India, pero hay una disminución progresiva de ese volumen que alcanzó pues su pico en estos 7 años de la década de 70. Yo aventuraría dos explicaciones, digamos, sustentaría la presencia de tal cantidad de películas en dos razones que necesitarían, por supuesto, investigarse un poco más, porque no se ha hecho aquí ninguna investigación al respecto. Una primera es la declinación del cine mexicano. Hasta los años 60, el cine mexicano, todavía venía de las décadas anteriores, tuvo en Lima y en el Perú en general una plaza muy importante. En la década del 60 se estrenaban cerca de 100 películas mexicanas al año. Y esto incluso significaba un aumento de lo que el cine mexicano había sido en las décadas anteriores. Sin embargo, en los años 70, con la crisis de la industria mexicana, se produce una enorme disminución de la distribución internacional y cada vez menos llegan películas mexicanas. Por otro lado, muchas de las que llegan ya no corresponden a las características que antes habían tenido las películas mexicanas. Eran películas de lo llamado nuevo cine mexicano. Películas como las de Ripstein, por ejemplo, o Casals, o Hermosillo,
o algunos otros de los nuevos directores que tenían propuestas muy distintas a las del cine de géneros clásico en México. Pues bien, la ausencia de ese cine mexicano en parte explica que estas películas de la India encontraran un espacio, encontraran un lugar y cubrieran, digamos, una necesidad del público, especialmente en contacto con este cine melodramático, digamos, donde habían, igual en las películas mexicanas, elementos también, componentes musicales, ¿no? Los números musicales estaban presentes a lo largo del tiempo al interior de las películas de género, y momentos de humor. En fin, esta combinatoria que se da en las películas de la India con el predominio del componente melodramático hace pensar que pudo darse este fenómeno de sustitución. En un momento en que, por otro lado, también, por supuesto, la telenovela cubría parte de la órbita melodramática que el cine mexicano había dejado. Una segunda explicación que encuentro es que en la década del 70 se produce un fenómeno de migración del campo a la ciudad o de la provincia a la capital, a Lima. En esos años Lima crece de manera muy notoria, especialmente las zonas periféricas, lo que se han llamado los conos, que ahora constituyen cada uno de ellos, la parte sur, la parte norte, la parte este, porque el oeste es el mar, el Pacífico. Cada uno de ellos constituye una ciudad, casi una ciudad en sí misma, ¿no? Son como ciudades autónomas al interior de la Gran Lima. Pues bien, son los años entonces que el fenómeno migratorio es muy fuerte, y es muy posible por la extracción, y esto simplemente a partir de la observación que se podía hacer in situ en esos años, que una parte significativa de esta población migrante asistía a las proyecciones de las películas de la India. O sea, yo diría que, resumiendo, ¿no?, en parte por la declinación del cine mexicano y por otro lado por este fenómeno migratorio, se explica esta suerte de boom de las películas de la India en el Perú, de la gran producción comercial. En esos años las películas más exitosas fueron Joker y Mi familia elefante, que habían sido películas de gran éxito también en la India y en otras partes. Eran títulos de exportación, pero de la producción comercial, vamos a decir, si no estándar, podía tener algunos niveles presupuestales un poquito más altos, pero era de la gran producción de la India. En estos últimos años está ocurriendo algo diferente, que están llegando al Perú algunas películas de la India, y yo diría de manera creciente nuevamente, después de que se produce un vacío, después de que hay una temporada prácticamente sin películas de la India, pero ya tienen otras características, ya son películas más pensadas para la exportación, ¿no? Más incluso casi podríamos decir una mayor sofisticación que esas películas que se veían en los años 70 pues no tenían en absoluto. Quiero señalar finalmente, para ir terminando, que aparte de ese cine comercial, el cine de Bollywood que se exhibió en esos años, se veían en el Perú festivales o muestras de cine de la India, pero donde se ofrecía el material del cine de autor, las películas de Satyajit Ray, de Mirinal Sen, de Guru Dutt, pero esa era otra audiencia, otro público, ¿no? El público de festivales o el público de salas de arte. De manera que no es por ahí donde se da este fenómeno de la presencia del cine de la India en el Perú, sino por el lado, este cine de gran llegada al público que tuvo durante 7 años en el Perú una audiencia realmente considerable. Gracias amigos y abrazos para todos.